Sí, sí, sin duda. Además, es una competición que nos llena mucho. Al ser nuestra competición de la comunidad, pues la verdad es que siempre la disputamos al máximo, como otra cualquiera, aunque no sea a nivel nacional, y la verdad que tiene mucha importancia la Copa Galicia para nosotros. Además, bueno, nos volvemos a enfrentar otra vez a nuestro rival aquí en Galicia, que es Pollo. No sé cuántos partidos llevamos ya este año con nosotros, contra ellas. Y la verdad que bueno, con mucha ilusión, espero un partido disputado como el último en la final de la Supercopa, pero bueno, el equipo está bien, está entrenando bien, tenemos alguna jugadora tocada, pero bueno, como en otras ocasiones el equipo sigue adelante y lo demostró este sábado contra Torcal, así que estoy tranquilo y sobre todo contento porque están trabajando bien. Sí, ya lo comenté en otra previa que bueno, la pena era no poder disputar la Copa Galicia aquí en nuestra casa, en Vistalegre, en Burela, pero bueno, nos ha cedido las instalaciones Ribadeo, un pabellón precioso, con todas las facilidades, la verdad que de aquí agradecérselo, y bueno, lo tenemos ahí al lado, son nuestros vecinos, así también, pues bueno, damos un poquito más de extensión al fútbol sala, que no solo en Burela, sino que también podamos disputar partidos en el resto de la Mariña, y creo que, bueno, allí nos están acogiendo muy bien y bueno, sin duda que la afición se va a desplazar allí para animarnos. Ya lo conocéis vosotros mejor que yo, la verdad es que son tantos partidos que bueno, al final cada vez nos vamos conociendo mejor, sabemos de nuestras debilidades cada uno y tratamos de buscar por dónde entrar para hacer daño y para hacer goles, ¿me entiendes? No voy a sorprenderme ahora con nada de Pollo, ni ellos se van a sorprender nada con Burela. El equipo va a jugar un modelo de juego 3-1 que siempre juega, con una jugadora muy avanzada, y en eso estamos trabajando. Igual que ellas nos harán scouting de nosotras, apenas hay que descubrir nada de Pollo. Eso sí, son dos equipos, tanto Burela como Pollo, muy competitivos, y que cualquier partido que podamos disputar en cualquier pista va a ser disputado y va a dar el máximo por parte de los dos equipos. Bueno, al final, como digo yo, si te quieres llevar un título te tienes que enfrentar a los mejores. Siempre, pues bueno, cuanto más tarde mejor, pero bueno, en este caso la verdad que Castro está haciendo una buena temporada también. Marín le ha costado arrancar con tanto cambio en la plantilla, pues bueno, es difícil compaginarlas y que al final te den un rendimiento. Está ahí sufriendo en los puestos de abajo de la clasificación, y esa semifinal, pues bueno, igual que la nuestra, creo que va a estar bastante competida, o sea, no auguro un favorito. Creo que Marín al final, pues bueno, estos 3 o 4 meses de competición que le quedan, tiene que apretar muchísimo para poder salir de ahí, y Castro, bueno, ya ha hecho bastantes deberes, ahora está en una zona más tranquila, seguramente que van más tranquilos a disputar esta Copa Galicia, y no veo un claro favorito. Creo que a lo mejor por presión Marín puede centrarse un poquito más en la Liga y a lo mejor dejar este título no abandonado, pero sí centrarse más en la Liga, que su objetivo es salvar la categoría. Y Castro, pues bueno, con 25, 26 puntos que tiene ya, pues bueno, puede centrarse mucho más en la Copa. Pero bueno, estoy convencido que va a ser un partido igualmente igualado que la otra semifinal, como Pollo contra Pollo, o sea, entre Pollo y nosotros. Sí, al final, pues bueno, vas a buscar una final. Yo ahora me preocupo únicamente por mi semifinal, no pienso en el resto, pero bueno, al final, igual que se dio una final gallega en Torremolinos, que creo que es bonito, porque al final ponemos el fútbol sala gallego en lo más alto a nivel nacional, y creo que yo no soy gallego, pero me siento ya muy gallego. Hay que sentirse muy orgulloso de que dos equipos disputen un título nacional. Pues bueno, en este caso se puede dar la circunstancia de que también dos equipos lucenses, pues bueno, se puedan enfrentar en una final de Copa Galicia. Sí, es una pena, pero bueno, sí tienen una oportunidad de salir de Burela, hacer un poquito de turismo por la Mariña, e ir a comer o a cenar a Ribadeo, y bueno, estoy convencido que nos van a apoyar, como siempre lo han hecho, y bueno, nos van a apretar para que sigamos consiguiendo títulos. Esta es una semifinal importante y vamos a luchar por ella, por la afición, por nosotras también, y por el club, porque bueno, la apuesta está siendo muy grande y solo nos queda, como digo siempre, trabajar e intentar dar el máximo de nosotros. Luego ya el deporte pondrá cada uno en su sitio.